Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de este video y sobre todo a través de este primer video enfocado para la enseñanza y aprendizaje de la lengua tzotzil. Un primer video pues ya para una serie un poco ya más estructurada, con explicaciones un poco más amplias y bueno, contextualizadas también. Porque para las personas que me han seguido a través de Instagram, Facebook o TikTok, pues sabrán pues, que he estado publicando pues, videos de un formato un poco más breve, de 1 minuto, de 2 o de 3 minutos, pues a través de este proyecto pues, que he denominado Conoce y Aprende Tzotzil. Pero bueno, sin muchos preámbulos, quiero comenzar con este video, que la intención de este primer episodio pues es que sea una clase de modo introductorio para el conocimiento, para el aprendizaje de la lengua tzotzil. Bueno, sin más, comenzamos. Como ya les mencionaba, pues esta primera clase es de nivel introductorio a la lengua y también a la cultura tzotzil, porque también la lengua pues, se desarrolla dentro de un pueblo, dentro de una cultura, dentro de una sociedad. Por eso yo siempre hago este hincapié de que para aprender una lengua también hay que entenderlo pues, desde el nivel cultural, sociocultural sobre todo, ¿no? Pues en Chiapas hay más de 1 millón de personas hablantes de algunas de las lenguas originarias de Chiapas, de las lenguas mayenses y zoque. Para ser precisos, pues hay 1.459.648 personas mayores de 3 años. Y bueno, entre los idiomas con mayor pues, hablantes está en primer lugar el tzeltal, en segundo lugar el tzotzil y en tercer lugar está la lengua chol. Esto pues según los datos del INEGI del 2020, pero hablando específicamente del tzotzil, existen más de 550.000 hablantes de la lengua tzotzil, de la cual más de 531.000 habitan en el estado de Chiapas, el resto distribuidos en los otros estados de la República Mexicana. Algo que es importante aclarar acá, que en el caso de la lengua tzotzil, los pueblos están pues, sobre todo en la zona altos de Chiapas. Esto de los distribuidos en los otros estados de la República Mexicana que mencionan los datos del INEGI, pues ya tiene que ver con migración de las personas de acá, de los altos de Chiapas, hacia otros estados de la República, ya sea por temas laborales o por X o Y razón. Entonces ya tiene que ver con temas de migración hacia los otros estados. Hablando un poco también del tzotzil, bueno, que es como la mayoría conoce a la lengua tzotzil como tal, con esta denominación tzotzil, o también hay otro término que es el batzikop, y un tercer término que es el coptic. Bueno, voy a aclarar como cuál es la diferencia de estas tres denominaciones para nombrar a esta lengua que es el tzotzil, el coptic o el batzikop. Bueno, desde que yo era niño, por ejemplo, yo supe que la lengua actualmente reconocida oficialmente como tzotzil, nosotros le llamamos coptic. De hecho, de la comunidad donde vivo, que es Chiquinibalbo, pues creo que se acostumbra más a nombrar esta lengua como coptic, que significa nuestra lengua, ¿no? Entonces, como diciendo, por eso cuando una persona llega a la comunidad y es ajeno, siempre se preguntan, ¿Mechkopostas coptic? O sea, ¿habla nuestra lengua o no habla nuestra lengua? Y dicen, no habla nuestra lengua. Entonces quiere decir que no es tzotzil. Entonces, Mauchiltic no es como nosotros, no es nuestro compañero en ese sentido, ¿no? Entonces, coptic es más como desde esta perspectiva de los hablantes de que no denominan su lengua, que es nuestra lengua, que es la forma como lo conocen. Por ejemplo, en mi caso yo supe que esta lengua que llamábamos nosotros coptic, nuestra lengua se llamaba tzotzil, cuando ya estaba más como en la secundaria, sobre todo en la prepa, supe que se llamaba tzotzil, ¿no? Y después como descubrí que había otro término o concepto con la cual denominaban pues el tzotzil o este coptic, que es el batzikop, que para mí fue completamente nuevo, y sobre todo descubrí este concepto para denominar a esta lengua que es el tzotzil cuando salí de la comunidad. Yo no sabía que también se le llamaba batzikop, ¿no? Lo del batzikop entonces tiene que ver más como una propuesta para la reivindicación de la lengua, que es el batzikop, que es la lengua verdadera, que desde una perspectiva personal la verdad no me agrada tanto llamarle batzikop a la lengua tzotzil,
porque es como, entonces es como preguntarme, entonces las otras lenguas ¿qué son? ¿No son lenguas verdaderas? ¿No son auténticas? ¿O qué cosa es entonces, no? Entonces como cae en un vacío desde una perspectiva personal llamarle Batzik-op al tzotzil resto al de las otras lenguas. El Coptic se me hace como la forma más desde las comunidades, como nombramos, como reconocemos nuestra lengua. Y el tzotzil pues es como la forma pues oficial por la cual se nombran. De hecho, vamos acá con la siguiente, que es como también, por ejemplo, algo importante acá, antes de aclarar por qué mencionaba de que el tzotzil es como el nombre oficial, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pues no se nombra las lenguas originarias de este país, no hay como un nombrar de cuáles son las lenguas indígenas que nombra la Constitución, nomás se encasilla de que hay lenguas indígenas, pero no se especifica y no se nombra cuáles son desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero, ¿qué pasa en la Constitución Política del Estado de Chiapas? Ahí sí lo interesante es que en el capítulo 2, en el artículo 7, reconoce y nombra a cada uno de los pueblos originarios que habitan en el estado de Chiapas. Por ejemplo, voy a leer textualmente lo que dice, ¿no? En el artículo 7 dice: el estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En esta constitución reconoce y protege a los siguientes: Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Cachiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chu y Canjobal. Que son las que reconoce el estado de Chiapas, es decir, nombra, y por eso mencionaba, ¿no?, que el nombre oficial de alguna forma de esta lengua pues es el tzotzil, ¿no? Y aunque desde los hablantes pues es más el coptic, aunque también al día de hoy pues el tzotzil, esta denominación tzotzil se ha posicionado mucho y ya pues muchos hablantes pues saben que su lengua se llama tzotzil, independientemente que entre nosotros, entre los hablantes de las comunidades, le digamos Coptic. Y el Batzik-op, desde donde yo vivo, casi no se usa o no se usa. Sí he visto que en otras comunidades sí como que ya le van como agarrando la onda del Batzik-op, ¿no? Porque tiene que ver con una propuesta más desde afuera, desde esta idea de cómo traducir como lo indígena, ¿no? Lo indígena como el Batzik-op, la lengua verdadera que ya les decía hace rato. Y por ejemplo, pues también ahí para las y los interesados, algo que también es importante conocer en el contexto mexicano, pues es que también existe una Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, que fue publicado el 13 de marzo del 2003, esa Ley General de Derechos Lingüísticos de nuestro país, donde menciona un chingo de cosas que para promover, proteger, defender, acceder a la educación con este tema lingüístico, y bueno, un sinfín de cosas que menciona y que no se cumple, pero como sabemos en México hay leyes muy bien hechas, pero muy mal aterrizadas o no aterrizadas a la realidad, y bueno, no quiero entrar en detalle en esta cuestión, mejor prosigo con esta enseñanza del tzotzil, que es lo que que es el objetivo de este video, vaya, ¿no? Bueno, algunas generalidades de la lengua tzotzil, generalidades en el sentido para conocer y comenzar a adentrarnos a la lengua, es, por ejemplo, que el alfabeto tzotzil está basado en el alfabeto latino, es decir, parecido al que usamos en español, solo que con varias particularidades que más adelante vamos a conocer, ¿no?, de esas particularidades. Y también algo que es importante, cuando ya conocemos el alfabeto tzotzil y el sistema de escritura, nos damos cuenta que el tzotzil es parecido al español, que se lee como se escribe, ¿no? Entonces eso es también algo como importante a destacar. Pero sí, el alfabeto tzotzil está basado en el alfabeto latino, y en un ratito más pues ya veremos eso. El siguiente punto que yo pongo acá es: la lengua tzotzil deriva del maya, ¿no? Por eso se puede llegar a mencionar como una lengua pues mayense. Y aquí también el dato de las 12 lenguas que reconoce oficialmente la Constitución Política del Estado de Chiapas es que 11 son mayenses, derivan del maya, y una solamente no es maya, y esa es la lengua zoque, ¿no? Por eso
siempre se puede mencionar las lenguas mayenses de Chiapas y la lengua zoque, para englobar pues todas estas lenguas y no solamente decir, las lenguas indígenas de Chiapas, porque también es importante conocer, pues, reconocer y sobre todo nombrar las lenguas, pero desde una perspectiva más de reivindicación y de reconocimiento hacia los pueblos, lenguas y culturas. Bueno, también es importante, algo que es importantísimo en el tzotzil es la glotal, que parece como muchos lo dicen, no, que es un acento. En realidad no es un acento eso, porque luego andan diciendo, no, ese acento, no es acento, se le llama glotal. Entonces es importantísimo dominarlo a nivel textual en la lectura y escritura, pero sobre todo a nivel fonético cuando ya comenzamos a hablar. Entonces eso es importante también, pero esto es como un punto que yo lo menciono en esta lista, que es como importante tener en consideración su dominio, porque si no lo dominamos, entonces a veces sí se nos vamos a complicar a darnos a entender cuando comenzamos a expresarnos en tzotzil, y más adelante veremos pues algunos ejemplos en concreto, ¿no? Y también algo importantísimo acá, que siempre se andan peleando los hablantes, que cuando publico un video de que no lo se dice así, que luego yo no lo digo así, que tú no sabes, que no sé qué. Es que también es que estaré consciente que el tzotzil, como cualquier lengua en el mundo, tiene variantes, ¿no? Tiene estos modos particulares del habla, del tzotzil. Si no estoy mal en el dato, son como, según como el INEGI, son como 6, el INALI son como 6 variantes o 7 variantes del tzotzil, una cosa así, no me acuerdo puntualmente del dato, pero sí son varias variantes del tzotzil. Algo importantísimo que hay que aclarar acá es que las variantes de la lengua no se da por cada municipio, sino se da por regiones. Entonces eso es importantísimo también, pero algo que es importante aclarar con las variantes, porque luego sobre todo para las personas que están aprendiendo y que no hablan como tal el tzotzil, es que luego dicen, no, es que no se habla así, que hay muchas variantes, y a veces nos dan como la idea de que no son entendibles entre estas variantes del tzotzil, ¿no? Cuando en realidad sí nos entendemos entre las variantes del tzotzil. A veces sí hay palabras que cambian entre una variante del tzotzil y a la otra. Por ejemplo, es importante aclarar que las variantes del tzotzil, o esta diferencia del tzotzil, se da a un nivel léxico, a nivel de vocabulario, no a nivel gramatical. Y bueno, también, pues algo importantísimo que yo les invito mucho es que en el tzotzil, pues bueno, el tzotzil como tal, ya les decía, pues es una lengua que deriva del maya, es una lengua mayense, por lo tanto no se puede comparar al español, porque no comparten ninguna raíz en común. Por eso cuando dicen las personas, ¿cómo se dice buenos días en tzotzil? Digo, es que no existe. ¿Cómo que no existe? Que no sé qué. ¿Cómo se dice no sé qué? Y hay cosas que dentro de una lengua, dentro de otra cultura, no comparten nada, ¿no? Entonces no hay forma de que exista todo como lo hemos aprendido del español. Entonces, uno de los mejores ejemplos que yo doy es como que no se dice buenos días en tzotzil, no se dice eso, ¿no? Y luego, sí se dice, cuando se saluda en tzotzil, es como cuando preguntas, como que me liote, ¿no? Y llegas a una casa, preguntas, ¿no? Entonces, y dice la otra persona, lione. Pero eso ya está en un video que ya lo publiqué, igual voy a dejarles el link acá sobre el tema de los saludos en tzotzil. Pero sí eso, ¿no? Que no hay como modo de comparar el español con el tzotzil, porque no comparten ninguna raíz. Entonces invitarles a conocer al tzotzil desde la lengua, pero sobre todo desde el plano sociocultural. Bueno, también algo importantísimo acá en el tzotzil y que se ha perdido mucho en las generaciones actuales es el tema de los números, el pensamiento lógico matemático en el tzotzil se ha perdido mucho en estas últimas generaciones. Por ejemplo, mi generación aprendió a contar del 1 al 20 más o menos, bien, algunos del 1 al 15, del 1 al 10, pero ahorita estoy viendo que adolescentes nomás saben contar hasta 10 o hasta 5 o hasta 7 u 8. Lo digo porque he dado como talleres en secundarias y en preparatorias, en Sinacantán, en Chamula y en Chenaló principalmente, y dicen, no, pues yo solo sé hasta 7 u 8, ¿no?
Y algo importantísimo acá es que el sistema numérico o matemático en tzotzil no es de base decimal como en el español, es de base vigesimal, que van de ciclos de 20. Pero bueno, en los próximos videos, no en esta clase, sino en los próximos videos, en las próximas clases que vaya a grabar, pues ya hablaremos a detalle de este sistema vigesimal de los números. Y algo importantísimo también acá para las personas que están viendo este video y sobre todo que apenas están como adentrándose a conocer y aprender el tzotzil, es que la mayoría de los hablantes todavía no saben leer y escribir bien o correctamente, o de plano no saben leer y escribir en su lengua, que es el tzotzil. Tiene que ver también que el sistema educativo de la mayoría de las comunidades hablantes del tzotzil pues no forman desde esta lengua, no forman desde esa pertinencia lingüística, desde pertinencia cultural, y entonces la mayor parte de la población del tzotzil al día de hoy todavía no es lectoescritora en su lengua materna, que es el tzotzil. Pero también algo importantísimo el tzotzil, y aquí va a ser como un punto a favor para los que están aprendiendo la lengua, es que no existe el género. Y el mejor ejemplo que yo les puedo dar para poder ilustrar este hecho que les menciono es que no existe el o los artículos el, la, las y los. Simplemente existe el artículo li o el ti, que son las dos que es lo mismo, es como sinónimos, pues el li o el ti, y es como cualquiera de una de estas ya sustituye todo el, la, las o los. Y bueno, algo importantísimo para la pronunciación correcta en el tzotzil es que las palabras son agudas. Si bien en el tzotzil no existe como tal el acento o la tilde, mejor dicho, no existe la tilde. Sí existe el acento, pero de forma prosódica. Entonces, como sabemos, un acento prosódico pues no se escribe, solamente sabemos a través de la sílaba tónica. Entonces, la sílaba tónica en las palabras en tzotzil siempre están hasta la última sílaba de las palabras, ¿no? Entonces, es por eso que en el tzotzil no existen palabras agudas, graves, esdrújulas ni sobresdrújulas. Son solo palabras agudas. Inclusive, por ejemplo, yo siempre doy como ejemplo también cuando hay palabras en español que, por ejemplo, el nombre Alejandro, que es una palabra grave, luego si yo lo menciono como nativo hablante y pensando desde el tzotzil digo Alejandro, o por ejemplo otras palabras. Bueno, este sería como un buen ejemplo de cómo cambia la pronunciación. Otra palabra que pudiera mencionar para darnos como la idea clara de esto es, por ejemplo, Chanum Tasvanej es profesor o maestro Chanum Tasvanej. Tetik son bosque, monte, Tetik, Naetik, Betik, y así nos vamos con todas las palabras y nos daremos cuenta que la sílaba tónica es esta en la última sílaba de las palabras. Y bueno, avanzamos con la siguiente, ¿no? Con la siguiente temática que tengo previsto acá para esta clase. Y bueno, yo en el 2020, una asociación civil que se llama Snatz y Bajo me invitó a documentar el trabajo que ellos hacen en las comunidades tzotziles y tzeltales que tienen una escuela o tienen un proyecto donde a través de instructores comunitarios imparten clases de lectoescritura con personas ya hablantes del tzotzil o tzeltal. Y de hecho yo fui instructor comunitario aquí en mi comunidad, en Chiquinimbalbo, entre el 2017 al 2019. Estuve 3 años dando clases de lectoescritura en tzotzil. Por eso yo estaba muy metido, y sigo estando también al día de hoy, de promover la lectoescritura en tzotzil desde los hablantes. Igual tengo un documental o un trabajo institucional estilo documental que hice para esta asociación civil, que ahí
aquí les dejo el link igual para que puedan pues verlo para los interesados, para que se puedan dar como la idea también de cuál es la situación desde los hablantes del tzotzil y del tzeltal sobre la lectura y escritura pues de estas lenguas, o en este caso específico del tzotzil. Entonces creo que este es un buen material que los invito a que lo vean para que se den una idea de lo que es, y sobre todo que se den una idea y que conozcan sobre el contexto actual de estas lenguas. Y bueno, también hablar sobre los libros en tzotzil es un tema también como reciente, sobre todo que comienzan muchos investigadores, escritores, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a comenzar a estudiar, a documentar el tzotzil, ¿no? Y por eso muchos libros que encontrarán al día de hoy, sobre todo los que se escribieron en los 70s, en los 80s, pues tenía otro sistema de escritura en algunos libros que ya pues parece que ya nada que ver con la actual, ¿no? Pero fueron como los primeros pasos que se dieron para comenzar en el estudio del tzotzil, ¿no? Por ejemplo, un diccionario que yo encontré en internet hace unos años, que es la más, creo que fue de las primeras, si no fue que el primero, que es la del diccionario tzotzil de San Andrés Larraizar, con variaciones dialectales, que es la que de portada amarilla, que es uno de los diccionarios que se me hace como muy interesante porque recopila muchos términos también. Yo lo he consultado en más de una ocasión y también lo pueden, de hecho aquí les voy a dejar el link también para que puedan consultar el libro, descargarlo. Igual también otro diccionario que he encontrado es como el gran diccionario de tzotzil de San Lorenzo Sinacantán de Robert Laughlin, o no sé cómo se pronuncia ese apellido. Laughlin, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está ese libro, es otro diccionario, mejor dicho, ese diccionario, que sí no está actualizado al sistema de escritura que se emplea el día de hoy, con la cual el sistema de escritura con la que se establece, con la norma de la escritura publicada en el 2011, si no mal recuerdo. Que ahorita vamos a explicar un poco sobre también la norma de la escritura. Aquí el tema de los libros en tzotzil es que nos vamos a dar cuenta que los libros que se han publicado en los últimos años sí tienen un sistema de escritura a las primeras que se publicaron pues todavía a fines del siglo pasado o inclusive inicios de este siglo XXI, ¿no? Entonces, pero que en información de esos libros pues también es muy valioso, ¿no? Lo que sí es importante estar consciente es que sí hay un sistema actual de la lectura y escritura en tzotzil que ahorita pues entraremos a detalle para explicarlo. Y aquí nomás estos libros pues yo los hice a modo de ilustración, sobre todo también por si quieren como consultar libros. Ahí tengo pues alguna recopilación de algunos libros que he encontrado pues en internet. Sobre todo este es un libro de Miquel Ruiz que ahí incluí la de Chayemalnich Nabileti, que también tengo una versión en digital que ahí pueden encontrarlo. De Oponunta Batzikop es de, ¿cómo se llaman los autores? Es de Ranulfo Santis López, Adán Hernández Morgan y Lidia Guadalupe Trujillo Ballinas, ¿no? Que también se me hace un libro bastante importante. Igual también creo que hay una versión digital, creo que lo incluí ahí, que lo encontré igual en internet, que pueden como checarlo y leerlo. Se me hace como un buen libro. Es de los últimos libros que se han publicado, entonces ya están como con el sistema actual de escritura del tzotzil, ¿no? Que también hay otros libros de años atrás que también los invito a que conozcan, a que lo lean, independientemente si está actualizado o no en el sistema de escritura. Ahora hablemos sobre esto de Smelolal Tzibel Batzikop Tzotzil, o sea, la norma de la escritura tzotzil, en tzotzil, la norma de la escritura de la lengua tzotzil, que es este libro precisamente, no sé si están bien, es este libro que tengo, este es del tzotzil, este es del tzeltal, creo que, ahorita déjenme decirles como bueno, según los datos del INALI, que encontré en internet, es que de las 12 lenguas originarias de Chiapas, o de las 12 lenguas que reconoce la Constitución Política del Estado de Chiapas,
8 cuentan con norma de la escritura, el resto pues todavía no cuentan con norma de la escritura, pero eso no quiere decir también que no existan libros, sí también existen libros, pero también creo que el tema de la norma de la escritura sí tiene que ver con un proceso también de investigación, porque sobre todo esto de la norma pues se da también porque cuando antes de que se diera como esta norma de la escritura donde se establece principalmente el alfabeto tzotzil y otros elementos que igual los invito a que le den una lectura, le den la oportunidad de que lo lean, este libro, que es un libro bastante breve, ¿no? Entonces déjame checar cuántas páginas trae. Son 111 páginas y eso ya está en su forma bilingüe, ¿no? Tanto en tzotzil como en español, son como 50 páginas como tal, ¿no? Entonces está en la versión en tzotzil y en español dentro del libro publicado, creo que es publicado, déjenme decirles en qué año, publicado en el mes de diciembre de 2011 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Este libro de la norma de la escritura, que lo pueden encontrar en digital igual, y creo que en el link que ya les mencionaba hace rato está incluido este libro precisamente, la norma de la escritura, que bueno, como les decía, esto de la norma de la escritura es donde se establece principalmente lo del alfabeto, se asienta con las bases de la lectura y escritura, porque antes de eso pues también cada institución o cada investigador pues había como desarrollado su propio alfabeto, ¿no? Por ejemplo, es como si yo dijera, yo investigador del tzotzil, pues ya estudié la lengua y yo digo que se escribe así el tzotzil, y estas son las letras y las grafías con las que se debería de escribir el tzotzil, y después otra institución diga, no, pues yo digo que se escribe así, y luego otro diga, no, entonces había como cada institución había desarrollado un alfabeto tzotzil la cual consideraba la correcta para escribir el tzotzil. Entonces con la norma de la escritura es donde ya dicen, espérense, como que ya ahorita hay que a ver qué se ha estudiado, ¿no? Entonces como que ahí se ponen como en la mesa cuáles son los estudios y avances, y ya es como se logra con la norma de la escritura, con la cual pues ya se lee y se escribe en el tzotzil al día de hoy. Y bueno, llegamos al punto medular de este video, que es el tema del alfabeto tzotzil, que es por ejemplo bueno, aquí voy a ir nombrando uno por uno, que es el A, el B, el Che, el Che, E, I, J, K, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, E, C, C, U, V, Sha, Ye y Tzu. Son estas grafías que se consolidan y que se establecen en la norma de la escritura en tzotzil. El A, como por ejemplo el tema de las vocales, el A, E, O, U en el tzotzil, por ejemplo, pues quedan igual, se mantienen en el sonido. Igual la B, la famosa B de burro, como lo conocemos en español, ¿no? Esa B larga sí se mantiene igual. La CH, no sé, es como bueno, en español sí existe, ¿no? Como la chache, chichochu. Cuando lo vi, que ahorita vamos a ver más adelante cada uno de ellos. La che, entonces A, B, che, es como también muy propio del tzotzil, es una grafía glotalizada, ¿no? Che, pues como les decía, las vocales, la I, U se mantiene, igual que la I, la J igual mantiene el mismo sonido, la K de kilo, pues sí también, tiene como de ki, entonces kake ki koku, ¿no? Kake ki koku. La K de kilo, como lo conocemos en español, esta es la K, que esta es otra grafía ya glotalizada, K. Y L igual se mantiene, la L, Lu, M, la N, la O, la P igual, la E. Algo importantísimo aquí, como una curiosidad de esta grafía P, es que no en todas las variantes existen en el tzotzil. Por ejemplo, en la variante de chamula no existe la E. Por ejemplo, nosotros decimos, para decir que inteligente es pig, inteligente, alguien inteligente. Ellos dicen big. Entonces, sobre todo en algunas variantes, lo que me he dado cuenta es que esta grafía, el sonido de la E, se sustituye por la B larga.
en algunas variantes, que eso ya creo que lo veremos ya en los próximos videos que yo pueda, que iré publicando, ¿no? Pero es como curiosidad, que no en todas las variantes existe, pero que sí está pues dentro de este alfabeto como lo estamos viendo. La R igual, pues se mantiene igual que en el español. La S, lo mismo. La T igual. La T, at, et, it, ot, la T glotalizada, Igual la C, creo que el C no existe en el español, es tsa, tse, tsi, tso, tsu, C, se llama C, tsa, tse, tsi, tso, tsu, C, ¿no? C, es como un poco con la lengua, C, tsa, tse, tsi, tso, tsu. Bueno, y luego viene la tse, y la U, y la V. Algo importantísimo que aclarar acá es que esta que lo conocemos como V en español, en el tzotiliano es V, es V, va, ve, vi, vo, vu, va, ve, vi, vo, vu. Entonces, importantísimo diferenciarla de la B larga, que está B de burro, como le decimos, que mantiene el mismo sonido que como la conocemos en español, pero esta V pues ya no se le puede, ya no puede decir, ya ni siquiera tiene sentido de llamarle V, no es V, es V, va, ve, vi, vo, vu, va, ve, vi, vo, vu. Es como un sonido entre la B y la F, ¿no? Porque luego entre los hablantes dicen, no, es que en tzotzil existe la F, ¿no? Y dicen, no existe la F en el tzotzil, existe este sonido de la va, ve, vi, vo, vu. Creo que igual en las otras lenguas, por ejemplo en el italiano, y si no estoy mal, inclusive hasta en el francés, si no estoy mal también, pero sobre todo en el italiano sí sé que tiene este mismo sonido, ¿no? El va, ve, vi, vo, vu. Creo que en italiano le llaman vu, una cosa así. Pero bueno, pero es va, ve, vi, vo, vu. Por ejemplo, para nosotros, en palabras con la cual se escribe esta V es vag, por ejemplo, tortilla vag, vo, agua. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poco más adelante. Y después la grafía que viene es esta, bueno, que conocemos como X en español. En este caso ya no va a ser X, sino sha. Tiene el sonido de la SH, sha, she, shi, sho, shu, ¿no? Y la Y, que esta Y, importantísimo aclararlo, nunca va a ser usado, nunca lo vamos a usar como la Y, como en español. Esto ya no. La Y sustituye este sonido de la doble L, ya, ye, yi, yo, yu. Y la última grafía que está acá es la glotal, que es este sonido que se llama glotal porque se supone que es un sonido que se produce sobre todo desde la glotis. Eso, exactamente, ese es el sonido. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poco más a detalle que yo siempre considero importante para las personas, sobre todo que están aprendiendo a hablar en tzotzil, pues dominar la pronunciación en tzotzil. Entonces a continuación vamos a ver las sílabas glotalizadas y no glotalizadas en tzotzil. Por ejemplo, ahí están las vocales. Comenzamos con las vocales A, E, I, O, U. Como ya les decía hace rato, pues se mantiene el mismo sonido, salvo cuando ya se glotalizan las vocales, suenan de la siguiente forma: es A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A. Como cuando tienes ganas de vomitar y haces ese es el sonido. Bueno, exagerándoles esa, ¿no? A, E, I, A. Hasta sientes cómo se te mueve el estómago si lo estás pronunciando bien, si le exageras el sonido, claro, ¿no? Pues A, E, I, O, U. Esa sería como la pronunciación exacta. Luego viene la ba, be, bi, bo, bu. Pues igual, como se dan cuenta, se mantiene igual que en el español, pero cuando se le glotaliza es ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu, ba. Sientes cómo se les mueve acá también la garganta, ¿no? O sobre todo en el estómago, ¿no? Es como cuando les decía, cuando hacemos eso, cuando uno tiene ganas de vomitar, ba, be, bi, bo, bu. Y bueno, pasamos a la siguiente, que es el cha, che, chi, cho, chu, que se mantiene igual como en el español. Cuando se lleva ya la glotal al final es cha, che, chi, cho, chu, cha, 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 che, chi, cho, chu, cha, che, chi, cho,
haces eso, ¿no? ¿No? Cuando cha, che, chi, cha, cho. Eso para que se den como una idea de cómo pronunciar, ¿no? Que luego sientes cómo se te mueve cha. Si le exageran el sonido, se dan cuenta de cómo se les mueve hasta el estómago, ¿no? Cha, che, chi, cho, cho. Y cuando lleva la glotal entre la grafía CH y la vocal es cha, cha, cha. Es como vasca que cha, cha, cha. Cha, che, chi, cho, cho. Cha, che, chi, cho, cho. Cha, cha. Es como un poco más como con el juego con la lengua, con el paladar, un poco con el paladar, ¿no? Levantar como un poco la lengua y luego bajarlo. Cha, cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu. Y bueno, vamos con la siguiente, que es el cha, que ya son las dos vocales. Cha. Importantísimo acá para darnos cuenta cómo es el sistema fonético también. Es como, la primera glotal, sobre todo, está como acá. A la punta de la lengua, entre los labios y el paladar. Cha. Y la segunda glotal lo pronunciamos completamente desde acá, ¿no? De la garganta, desde la glotis. Sería cha, cha. Si le exageramos el sonido es cha, cha. Pero es cha, cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu. Es como acá con la lengua, ¿no? Acá te levantas tantito la lengua pegándolo al paladar y luego lo bajas. Cha, cha. Pero cha. Y luego la segunda es ¿no? Cha, che, chi, cho, chu. Cha, che, chi, cho, chu. Eso sería con la CH y con las glotales, ¿no? Que es importantísimo aclarar, diferenciar como entre la cha, cuando no lleva la glotal, el cha, cuando lleva la glotal al final, cha, que es como acá, cha. El cha, 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 cha y cha, cha. Bueno, avanzamos con la ja, je, ji, jo, ju, con la J y las vocales, ja, je, ji, jo, ju, que igual se mantiene igual como lo conocemos en español, salvo cuando ya lleva la glotal, que es ja, je, ji, jo, ju, ja, je, ji, jo, ju. Y bueno, ja, ja, como también ja, ja. Entonces sienten como hasta se les mueve aquí con el estómago, que les decía, si lo pueden pronunciar. Ja, ja. Como cuando también, es como ese sonido cuando vomitas, pero como pronunciando esta ja, je, ho, ju, ja, je, ji, ho, ju. La pronunciación exacta es ja, je, ji, ho, ju. Pero exagerándoles como ja, je, ji, ho, ju. Bueno, avanzamos. Ka, ke, ki, ko, ku. Ka, ke, ki, ko, ku. Y si lleva la glotal al final es ka, 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 ka. Es como ka, ka, ka. Es como ka, completamente desde la garganta, de la glotis. Ka, ka, ke, ki, ko, ku. Ka, ke, ki, ko, ku. Y si va en intermedio, esa glotal es a. Y pueden jugar mucho con esa. ¿No? A, que, ki, o, u. A, que, ki, o, u. A, que, ki, o, u. Pero ¿qué pasa? Cuando ya llevan las dos glotales, una intermedia y una al final. Sería a, a, a. Inclusive pueden pronunciarlo con la boca completamente abierta. Es a, e, ki, o, ku. A, e, ki, o, ku. Y bueno, importantísimo diferenciarlo igual como esto de la K cuando lleva la glotal, K cuando lleva la glotal al final, K cuando lleva en el punto intermedio es A y cuando llevan las dos es A. Y bueno, con la le, li, lo, lu, igual que en el español. Pero cuando lleva la glotal al final es la, le, li, lo, lu,
la, le, lo, lo. También este es como un poco con la garganta, como entre el juego de la lengua y el paladar y los labios y de la apertura también de la boca. Es la, le, li, lo, lu. Y bueno, vamos con los siguientes, que es la M. Mame, mi, mo, mu. Mame, mi, mo, mu. Igual que en el español, sin complicarnos mucho. Muy conocido la mame, mi, mo, mu. Y ahorita vamos con la ma. Me, mi, mo, mu, ma, me, mi, mo, mu. Y bueno, y acá si se dan cuenta, es como lo mismo, ¿no? Ma, no, ma, me, mi, mo, mu. Me, de hecho, me, en sutil, me significa mamá, me. Pero bueno, avanzamos con la N, nane, ni, no, nu. Igual se queda igual, como lo conocemos ya, ¿no? Pero cuando lleva la glotal al final es na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Por ejemplo, nene, por ejemplo, nene es bebé. Pero bueno, avanzamos con la pa, pe, pi, po, pu. Pero bueno, si lleva la glotal al final es pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu. Sí, es como un poco más con los labios, el sonido de la glotal. Pa, pe, pi, po, pu. Y se lleva la glotal en el intermedio es pa, pe, pi, po, pu, pa, pe, pi, po, pu. Es más con los labios y la pronunciación de esta glotal, el pa, pe, pi, po, pu. Si veíamos hace rato que entre los sonidos que se pronuncian completamente desde la garganta, desde la glotis, es con la a, e, i, o, u. En este caso, donde se va a pronunciar completamente más con los labios, es la a, e, i, o, u. Y si lleva las dos glotales es pa, pe, pi, po, u, pa, pe, pi, po, u. Si se dan cuenta, la primera glotal que va en el punto intermedio es con aquí con los labios. Y la última es a, e, i, o, u. Bueno, avanzan. Bueno, es importante diferenciarlo con la pa cuando lleva glotal, pa cuando lleva la glotal al final, a cuando lleva la glotal intermedia y a cuando lleva las dos glotales. La R, ra, re, ri, ro, ru. Algo curioso del tzotzil es que casi no hay palabras que comienzan con R. Bueno, sí hay palabras, sobre todo, que ya son como préstamos integrados, ¿no? ¿no? Son palabras que originalmente son el español, pero que también ya se adaptaron completamente al tzotzil. Por ejemplo, rominko es domingo, rocha de rosa, de la flor, ¿no? Y ¿qué otra? Por ejemplo, riosh, ¿no? De Dios, inclusive. Pero bueno, avanzamos. Cuando lleva la glotal, la ra, re, ri, ro, ru, es ra, re, ri, ro, ru. De hecho, otro dato acá también que se me viene es que muchos hablantes del tzotzil, o como nativo hablantes del tzotzil, nos cuesta mucho a veces pronunciar la R cuando estamos como muy... En una plática, sobre todo, cuando estamos como muy concentrados, estamos hablando así a diestra y siniestra en español y luego nos aparecen varias R's, si luego se nos va mucho la pronunciación de las R's. Bueno, desde mi caso y el caso de otros amigos y compañeros que he visto también, ¿no? Pero se debe a que en el tzotzil no existe como tal un sonido de la R como en el español, ¿no? Sobre todo la doble R. Bueno, avanzamos con la S, sa, se, si, so, su, como en el español, de sa, se, si, so, su, de sapo, ¿no? Pero bueno, sa es de cuando lleva la glotal al final, sa, se, si, por ejemplo, si significa leña, so y su, sa, se, si, so, su. Bueno, vamos con la ta, te, ti, to, tu, que igual, como ya lo conocemos, no cambian.
pero si le ponemos la glotal al final es ta, te, ti, to, tu. De hecho, te significa árbol o madera, te. Pero si lleva la glotal intermedia es ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Es más con la aquí mordiendo un poquito la lengua y luego mordiendo y luego regresando la lengua a su posición natural, ¿no? To, tu. Pero si lleva las dos glotales, una intermedia y una al final, es to, tu, to, tu. La primera glotal se pronuncia desde acá, desde la punta de la lengua, los dientes y las labios. Es más como desde la lengua y los dientes. Y la segunda es desde acá. Entonces, en resumen, es importantísimo diferenciar esto. Ta cuando no lleva la glotal, ta cuando lleva la glotal al final y ta cuando lleva la glotal intermedia y ta cuando lleva la glotal al final. Y bueno, avanzamos con cha, tse, tsi, tso, tsu. Cha, tse, tsi, tso, tsu. Sé que este de la cha, tse, tsi, tso, tsu no existe en el español. Es un sonido también propio del tzotzil. Es cha, tse. Es un sonido acá. Es un sonido suave entre los labios, entre la lengua y sobre todo con los dientes. Es cha, tse, tsi, tso, tsu, cha, tse, tsi, tso, tsu, cha, tse, tsi, tso, tsu. Y cuando lleva la glotal al final es cha, 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 tse, tsi, tso, tsu, cha, tse, tsi, tso, tsu. Y de hecho, tso significa popó. Cha es como para decirlo como que cha está hace referencia a buscar algo, sobre todo cuando hacemos referencia a cositas. Cha, na, busca su casa. Cha, tse, tsi, tso, tsu. Y cuando lleva la glotal intermedia entre la grafía TS y la vocal es tsa, tse, ti, tso, tsu. 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 Si pueden hacer eso, es con esa. Y si lleva las dos glotales, una intermedia y una al final es y por ejemplo, tsi es perro, tsi, cho, chu. Y bueno, importantísimo diferenciar, como ya lo venía haciendo, de tsa cuando no lleva la glotal, tsa cuando lleva la glotal al final, tsa cuando lleva la glotal intermedio y tsa cuando lleva las dos glotales, una intermedio y una al final. Ahora pasamos con la va, ve, vi, vo, vu. Va, ve, vi, vo, vu. Es como lo que les decía, este no es la B, la V, esto es V. Va, ve, vi, vo, vu. Es como un sonido entre la B y la F, más o menos, para que se den como la idea, ¿no? Porque luego lo confunden. No, es que es el sonido de la F, ¿no? Sobre todo para los compañeros y compañeras que son hablantes de tzotzil y están aprendiendo a leer y a escribir en tzotzil, creen que ese es el sonido de la F y en realidad no lo es. Es el sonido de la V. Va, ve, vi, vo, vu. Y cuando lleva la glotal es va, ve, vi, vo, vu. De hecho, vo es agua. Vo. Y bueno, avanzamos con esta. Sha, she, shi, sho, shu. Sha, she, shi, sho, shu. Como le decía, la X, como lo conocemos, bueno, esta X llamada en español, esto ya no es el X, esto es sha. Es el sonido de la SH. Sí, de hecho, para escribir posh, que el famoso posh es con X y no es con SH como muchos lo escriben, ¿eh? Ojo. Sha, she, shi, sho, shu. Y si le ponemos la glotal al final es sha, she, shi, sho, shu. Sha, she, shi, sho, shu. Sha, 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 sha,
sh, 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 sh. Es como la mayoría, como nos hemos dado cuenta, es como elevar un poquito la lengua con dirección hacia el paladar, sha, y luego bajarlo y luego pasar a como un poco agresiva la pronunciación, sha, sha. Es como que, como cuando, como haces esto, ¿no? Pero a la vez, en este caso, pronuncias la vocal, ¿no? Sha, sha, she, shi, sho, shu. Y bueno, pasamos a la Y, ya, ye, yi, yo, yu. Ya, ye, yi, yo, yu. Que esta Y, como lo conocemos en español, ya no va a ser Y, simplemente es Y. Ya, ye, yi, yo, yu es el sonido de la doble L. Y si le ponemos, o si tiene la glotal al final de la palabra, de esta sílaba, es ya, ye, yi, yo, yu. De hecho, yi significa arena, yi. Entonces es más o menos lo que, como que, bueno, esta parte de las sílabas glotalizadas y no glotalizadas siempre cuando yo doy una clase, sobre todo, tanto para los no hablantes que están aprendiendo a leer y escribir en tzotzil, como para los hablantes que están aprendiendo desde cero el tzotzil, pues es importante conocer cómo se pronuncia un poco estas sílabas glotalizadas y no glotalizadas, como desplegado desde cuáles son las grafías del alfabeto tzotzil y entonces cómo se pronuncia, si le quitamos, si le agregamos una o dos glotales a cada una de las sílabas. Esto es como para comenzar a dominar un poco el sistema fonético y la pronunciación en tzotzil. Y bueno, algo importante, como ya lo refería también al inicio de este video, es el dominio de la glotal. Es importante porque la ausencia o la presencia de esta glotal o denominado tzuk en tzotzil, tzuk porque tiene que ver con la glotis, con la garganta, tzuk es glotal, es que es importantísimo su presencia o su ausencia. Por ejemplo, no es lo mismo decir tzi, que es perro, que decir tzi. Tzi es una simple sílaba que no expresa como tal nada, ¿no? Pero en cambio, tzi con las dos glotales es perro. Tzi, 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 tzi. Y si se dan cuenta, existen varias pronunciaciones de esta glotal, como ya se les ha como explicado ahorita que vimos las sílabas glotalizadas y no glotalizadas, sobre todo la palabra tzi. Por ejemplo, la primera glotal que va intermedio es acá, desde la punta de la lengua, y la segunda es completamente desde aquí de la garganta, es tzi, 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 tzi. Este es el primero este es el sonido de la primera vocal. Y la segunda es y esto explicándoles un poco cómo se pronuncia la palabra que se me hace un buen ejemplo para comenzar a darnos cuenta cómo se pronuncia el tema de las vocales, de las vocales glotalizadas y no glotalizadas en tzotzil, pero sobre todo dominar este tema y comenzar a identificar la glotal, ¿no? Y que depende de las sílabas, pues varía un poco desde dónde se pronuncia, ¿no? Como se han dado cuenta, es como jugar un poco a veces con la lengua y el paladar, o a veces entre los dientes y la lengua, ¿no? Es como es como un poco elevar la lengua con dirección al paladar y luego bajarlo, ¿no? Y la última, pues sí, es completamente desde la garganta, desde la glotis, ¿no? Otro ejemplo que pongo acá es el tema de la palabra al. Que ese sí se pronuncia completamente desde la glotis, desde la garganta, y vamos a sentir cómo se nos mueve acá, ¿no? Al. Es una palabra que sus dos, la ubicación de estas dos glotales que se encuentran en esta palabra que es al, sí están completamente acá, se pronuncia desde la glotis, desde la garganta, ¿no? Y bueno, a comparación de la palabra que la palabra tzi no puedes pronunciarlo completamente con la boca abierta, sino que para poder pronunciarlo bien, primero cierras un poquito la boca y juegas un poquito con la lengua para poder pronunciar la primera glotal, y luego pasas a la garganta, la glotis, la segunda glotal, y puede pronunciar bien. Entonces, tzi,
y entonces no se puede pronunciar esta palabra completamente con la boca abierta a comparación de cacal, cacal, que inclusive abres completamente la boca y todavía se entiende de qué palabra estás diciendo, ¿no? Pero bueno, y como para darnos la idea también de la importancia de la ausencia o la presencia de las glotales, es que no es lo mismo decir cacal, que es sol o significa también día, que decir cacal. Cacal es atorado. Y otro ejemplo que pongo acá para visualizar un poco más lo de la presencia o ausencia de las glotales, es que, por ejemplo, es la palabra me. Me es mamá. Pero si digo me, simplemente esto es la me es una, sobre todo sirve para hacer preguntas y no quiere decir, y ya no significa mamá, significa ya otra cosa, ¿no? Es como el auxiliar para preguntar, es un auxiliar para preguntar, o sobre todo una partícula, como lo nombra en la norma de la escritura en tzotzil, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir me, que es mamá. Y la otra es la palabra uch. Uch es piojo. Uch. Y uch. Uch es tlacuache. Uch es piojo. O sea, nada que ver con una palabra y con la otra y su significado. Por eso es importantísimo dominar la glotal. Y para poder como dejar un poco más claro la pronunciación de cada una de estas grafías del alfabeto, aquí traigo algunas palabras por cada una de las letras del alfabeto que ya comentaba. Comenzamos con con la letra A. Está la palabra, por ejemplo, amtegel, que es un verbo, que es trabajar. Abajo está la palabra amtel, que ese sí ya significa trabajo como tal, y es un sustantivo, no es un verbo. Ach es nuevo, ajan elote, acotagel bailar. Y bueno, vamos con la B. La B, por ejemplo, ahí está la palabra bolom, que sobre todo que es jaguar. B, camino. Ba, tusa. Balamil, tierra. Bangilal, hermano mayor. Balunem es 9. Ahora vamos con la CH, que está la palabra chanvun, estudio. Chichol, tomate. Chich, menso, tonto, como una persona falta de intelecto, ¿no? Y chamel, enfermedad. Chiquinim, encino. Y la CH con glotal está la palabra chel, que es loro. Chel. Chich, sangre. Chich. Chum, calabaza. Chum. Cho, ratón. Cho. Chivit, mercado. Ahora vamos con la E, que está la palabra ech, bromelia. Ekel, hacha. Ekel. Ekelagel es comerciar, ¿no? Es esto de ser comerciante, del comercio. Ekelagel. Ech, bromelia, que precisamente ya lo decíamos arriba. Ech. Vamos con la I. Con la I está inatam, iguana. Itzinal, hermano menor. Ich, chile. Ich. Ip, enfermo. Ip. Ik, negro o sucio. O otro también, otro significado de ik es viento o aire. Entonces ahí depende un poco del contexto. Ik. Vamos con la J. Ahí está hachubil, peine, hachubil. Jalabel, tejer, jalabel. Jbi, mi nombre, jbi. Hichil, delgado. Hichil. Jaaz, zapote, mamey, jaaz. Vamos con la letra K, la K de kilo, que está cotom, tejón, o arriba está la palabra K, que es caballo, K. Y vamos con la siguiente palabra, que es colabal, gracias, colabal. Cuchel, cargar, cuchel. Com, corto. Y vamos con la K con glotal. Entre la K con glotal está analetic, estrellas, analetic, con amarillo, con, kakal, día o sol, kakal, in, fiesta, in, kok, fuego, kok. Vamos con la letra L. La L podemos encontrar palabras como lucum, lombriz, lucum, lombriz, la vie, hoy, la vie.
lecomil, novio o novia, en el caso de Sinacantán, así se dice, lecomil. Lech, cuchara, lech. Vamos con la letra M, que ahí podemos encontrar la palabra como moch, canasta, cesta, moch. Mitbil, amarrado, mitbil. Mol, anciano o viejo, mol. Meel, anciana o vieja. Me, mamá, me. Mash, mono. Con la letra N podemos encontrar palabras como nupunel, boda, nupunel. Nom, lejos, nom. Niil, nariz, o también puede significar yerno, niil. Nichim, flor, nichim. Na es mar, na. Nene, bebé, nene. Bueno, para nosotros en la cantan es bebé, nene. Natzil, collar, natzil. Vamos con la O. Ahí podemos encontrar palabras como om, araña, om. Obac, hollín, obac. Ocots, lagartija, ocots. Obol, siembra de maíz, obol. Oquil, lengua, o también puede significar coyote, oquil. Oshej, dentro de 3 días, oshej. Vamos con la letra P, ahí podemos encontrar la palabra petoc, tuna, nopal, petoc. Pucuj, demonio, diablo o enojón, pucuj. Pec, mecapal, pec. Posh, aguardiente, o inclusive puede significar medicina, pero es posh. Potou, guayaba, potou. Ahorita vamos con la P glotalizada. Pitel, brincar, pitel. Puyum, agua de Chile, puyum. Agel, despreciar, agel. Ebel, entreabierto, ebel. Pig, inteligente, pig. Vamos con la letra R, que aquí hay como una cuestión de que no hay como letras R. Bueno, no hay palabras que comiencen como con la letra R como tal en el tzotzil. Hay como palabras que comienzan con R más como esta de rosa, de rosa, de la flor. O de romín, de domingo, no, de nombre propio, ¿no? De rominco, de día, ¿no? De domingo, rominco. Reshtico es como hablar de testigo. Riosh es Dios. Razón es pues, razón. Vamos con la S. Saben, comadreja, saben. Sí, leña, sí. Sael, buscar, sael. Sac, blanco, sac. Son, temprano, son. Sic, frío, sic. Con la T está tulish, libélula, tulish. Tulán, roble, tulán. Tú, apestoso, mal olor, tú. Tuts, hombre homosexual o gay, ¿no? Para tuts, la palabra tuts. Ton, piedra, ton. T con glotal. Ahí está la palabra tul, conejo, tul. Anal, desnudo, anal. Ashol, pelón, ashol. En, chaparro, en. Tushul, mojado, tushul. Tzoj, rojo, tzoj. Tzanel, encender, tzanel. Tzonte, musgo, tzonte. Tseinel, sonreír, tseinel. Tzotz, fuerte o lana de borrego. Puede significar alguna de esas dos, depende del contexto. Tzotz. Tzo, excremento. Tse, muchacha o niña. Tse, crudo. Tzi, helecho. Tzij, hediondo. Ahorita vamos con la TS con glotal. Está la palabra tzi, perro, tzi. Tzisbil, bordado, tzisbil. Tzeel, de lado, tzeel. O chueco sería también como tzeel, de lado, o chueco, tzeel. Tzamte, viga, tzamte. Tzagel, remojar o fermentar, tzagel. Tzakel, unir, juntar. Tzakel, tzak, colindancia, tzak. Tzomol, banquito de madera, tzomol. Que esto, como dato curioso, el tzomol es como lo equivalente al silla, a como lo conocemos el día de hoy. Como en el mundo tzotzil no hay como tal la silla,
se usaba más estos banquitos de madera que es tzomol, o sobre todo en el caso de Sinacantán, ¿no? Vamos con la letra U. Ahí está uch, tlacuache, uch, piojo, uch. Y si dan cuenta, nomás cambia la palabra uch a uch por una glotal, por eso la importancia de saber ubicarlas. Us, mosca, us, mes, uchel, tomar, uchel. Vamos con la letra V. V, es importantísimo saber cómo se pronuncia exactamente esto de la V. Vet, zorro, vet. Velil, comida, velil. Vun, papel o libro, vun. Vitz, montaña, vitz. Vocol, difícil, vocol. Vo'o, 5, vo'o. Votus, cempasúchil, votus. Vamos con la sha de shulem, sopilote, shulem. Shinich, hormiga, shinich. Shik, águila, shik. Shan, palma, shan. Shushubajel, silbar, shushubajel. Shubit, gusano, shubit. Bueno, con la Y está la palabra yashte. Ceiba, yashte. Yosh, verde, yosh. Yuun, ¿por qué? Yuun. Yoke, temanastle. Yi, arena, yi. Yalem, barato o rebajado de oferta, yalem. Pero bueno, aquí ahorita el objetivo de esta primera clase del tzotzil, como les decía, pues es como comenzar, como dar un panorama. Este es un curso, o este fue un primer video, un primer curso introductorio para poder como comenzar a conocer y sobre todo a entender el tzotzil. Y bueno, pues espero que les haya sido de su agrado. Igual pueden pues dejar algún comentario, algunas sugerencias. Espero pues hacer como más videos de este tipo. Sé que fue un video un poco pesado, tal vez no tanto como tan dinámico. Tal vez todavía ahorita no entramos de lleno con la gramática como tal en tzotzil. Ahorita me enfoqué un poco más en presentar el alfabeto, el tema fonético también de la pronunciación, que para mí siempre es como importante dejar en claro en las primeras clases cómo se lee, cómo se escribe, pero sobre todo cómo se pronuncia en tzotzil. Y bueno, espero poder grabar más videos de ese tipo, ya hablando de la gramática, hablando de los posesivos en tzotzil de forma más amplia, hablando de cómo de la conjugación de verbos, hablando del sistema de números en tzotzil, pero esto dependerá qué respuesta logra tener este video. Si con este primer video nos van pues muy bien o bastante bien, pues será motivo de más videos y ir como conformando un curso completo de forma virtual y a través de esta plataforma que es YouTube. Igual también pues los invito a seguirme en todas las redes y plataformas digitales. Nomás hacerles también la mención y el conocimiento pues que estos cursos que estoy desarrollando en tzotzil pues los estoy desarrollando de forma independiente, como tal, pues es como un proyecto personal, un proyecto mío que nadie me está apoyando. Pues en este momento igual también si quiere sumarse a colaborar, a apoyar, ya sea de forma monetaria o de forma en especie o bueno, de la forma que quieran apoyarnos también, pues estoy abierto a las propuestas de colaboración o de apoyo. Así que muchísimas gracias por ver y por escuchar este video y no me queda más pues que decirles nos vemos, o ojalá que nos veamos en un próximo video, y eso dependerá de qué tan bien o qué tan mal le vaya a ir pues de este primer episodio. Así que nos vemos muy pronto y saludos. Tei Kopon Batik, Tayano Kagat.